Sahim de Ajayó, mis hermanos y mis hermanas, que el Padre nuevamente hoy sea tratando con estos corazones, que sea Él dándonos ese pan que necesitamos, esa palabra que necesitamos para salir a obedecer, que estemos aquí unánimes juntos, e igual con el mismo sentir de exaltar al Padre, pero también de compartir lo que el Padre nos ha dado, esa palabra que el Padre nos ha dado, con la cual nos ha ayudado a ir saliendo de esa maldad que aún mora en nosotros, o que quizá en área ya no está, pero con eso podemos ayudar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Entonces, que no callemos a llevar su mensaje, su palabra, y que estemos dispuestos a siempre tener esa de colaborar con otros para que otros puedan salir y que el Padre sea tratando con cada uno de nosotros. Damos un cordial saludo a aquellos que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales, que a ellos también el Padre hoy les hable, que a través de esta palabra el Padre sea tratando con sus vidas, que dispongan y saquen ese tiempo para que en verdad escuchen la voz del Padre a través de esta su sierva, y que puedan ellos también, como nosotros tenemos este espacio, puedan también adquirir un lugar, porque pues es esencial ese lugar, y ahora lo vamos a ver cómo es de importante esos instrumentos que el Padre tiene alrededor nuestros para ayudarnos a salir de la maldad que aún a veces no vemos, porque a veces no la podemos ver, pero doy toda al Padre de que nos permite estar rodeados de personas que tienen un poco más de avance y nos ayudan para poder salir de esa maldad que aún mora en nosotros y poder ver lo que quizás sale de nosotros y no lo vemos. Así que vamos en este tiempo a entrar con el Padre en ese momento que nos da de aprovechar todo para expresar todo lo que nos da, todo lo que sentimos por el Padre. Te damos gracias, bendito Rey, porque nuevamente nos tienes hoy delante de tu presencia, aquí en tu Baid, en tu casa, donde queremos, Padre, y te pedimos que no apartes tu mirada de este lugar, pero que tampoco tus oídos sean apartados del clamor que aquí se eleva, bendito Rey, sino por el contrario, que estén atentos tus ojos a este lugar y también tus oídos, bendito Rey, y que este clamor realmente suba hacia ti, Avinu Malkeinu, que puedas hoy, bendito Abba, hablar a cada uno de nosotros y que podamos entender tu palabra. Reconocemos en este momento que aún hay velos, bendito Rey, y pedimos que los rasgues, bendito Abba. Reconocemos que aún hay vendas que nos impiden ver, bendito Rey, y pedimos que seas tú echando hoy colirio a nuestros ojos. Permítenos, bendito Abba, igualmente tener estos sentidos en este momento dispuestos a tu voz, bendito Abba, pues a través de tu palabra nos enseñas que tus ovejas son las que oyen tu voz y te siguen, bendito Rey. Queremos ser de aquellos que te escuchan y te siguen en todo tiempo, no solo limitarnos a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, bendito Rey. Permítenos hoy vernos en el espejo de tu Torá, bendito Abba, la profundidad que aún mora de maldad dentro de nuestros corazones, bendito Rey. Permítenos hoy verlo, bendito Abba, a través de tu bendita y poderosa palabra. Toca hoy nuestros corazones, como dices en tu palabra, bendito Abba, que vas a cambiar esos corazones de piedra por unos de carne, unos sensibles a tu voz, bendito Rey. Y es lo que en este momento necesitamos, Avinu Malkeinu, que estos corazones se inclinen a ti, que toda esa yeser hará esa inclinación hacia lo malo salga, y que quede una yeser toda esa inclinación hacia todo lo bueno, bendito Rey. Queremos cada día estar, bendito Abba, sujetos a tus mandatos, estatutos, decretos, tenerlos presentes, bendito Rey. En este momento, Padre, pedimos perdón en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Perdona nuestra infidelidad para contigo, bendito Rey. Trae ese perdón que tanto estamos necesitando, Avinu Malkeinu. Haznos, bendito Abba, retornar a ti, volver a ti, bendito Abba, como lo hiciste con Jonás, bendito Rey. En el momento no le gustó, bendito Abba, aquel mensaje, bendito Rey, que debía ir a dar, y huyó de ti,
bendito Padre, pero estando en una condición adversa, bendito Abba, le concediste que se arrepintiera, bendito Abba, y retornara a ti, reconociera, e inmediatamente lo hizo. Salva a ser, bendito Abba, que igualmente ocurra con nosotros. En el momento que nos des la oportunidad del retorno a ti, salgamos a hacer, bendito Abba, lo que ya desde antemano nos has encargado, bendito Rey. Ayúdanos, bendito Abba, porque necesitamos realmente de tu ayuda para poder avanzar, para poder crecer, para poder, bendito Abba, hacerle frente al adversario. Ayúdanos, como dice tu palabra, a someternos por completo a tu voluntad, bendito Abba. En este momento reconocemos que tú eres nuestro Abrahamín, nuestro Padre piadoso, bendito Rey, en el único que podemos acudir, al cual podemos acudir, bendito Abba, en el que tenemos nuestra esperanza, bendito Abba, para poder alcanzar salvación, bendito Abba. Y te damos gracias por estar con cada uno de nosotros, bendito Rey, por permitirnos estar aquí reunidos, bendito Abba, exaltando tu nombre, Abino Marquén. Oh,
Así es, bendito Rey, en esta hora te damos toda rabá por tu rajen hoy manifestada aquí con cada uno de los que estamos presentes, quizá los que faltan por llegar a este lugar, bendito Rey, y por los oyentes, bendito Abba. Toda rabá por tu deseo de acercarnos, bendito Abba, aquí, por esta elección que has hecho, por este llamado que nos has hecho y por la ayuda para cumplir a este llamado, bendito Rey. Gracias por estar con cada uno de nosotros. En medio de la adversidad también estás, bendito Abba. Pero perdona nuestra rebeldía, bendito Rey, nuestra negligencia para hacer tu voluntad. Perdónanos, Padre, porque en medio de esa rebeldía hemos hecho cisternas rotas que no han retenido buen agua para este trayecto, bendito Rey. Y hoy estamos faltantes de Torah, bendito Abba. Pero clamamos a ti, como dice tu palabra, bendito Rey, que tú mudas los tiempos y las edades, quitas reyes y pones reyes, bendito Abba. Conoces lo profundo y lo escondido, bendito Abba, y contigo, bendito Rey, mora la or, bendito Rey. Y es lo que hoy necesitamos para esta oscuridad que aún está morando en lo profundo de nuestros corazones, bendito Rey. Necesitamos tu dabar, bendito Abba, tu palabra. Acércala, bendito Rey, a cada uno de nosotros, bendito Abba. Ayúdanos, da como a martillo a la roca si es necesario, bendito Rey, pero que esta maldad se pulverice, bendito Abba, que esta terquedad mengue en cada uno de nosotros, bendito Abba. Ayúdanos, bendito Rey, haz de nosotros, crea en nosotros un leván limpio, un leván puro, bendito Abba, un corazón limpio, bendito Rey, para seguirte constante, permanentemente, bendito Abba, sin titubear, bendito Rey. Ayúdanos a obedecerte cada día más para ser inalcanzables al enemigo, Abino Malkeinu. Límpianos con hisopo, bendito Abba, para ser más limpios, bendito Rey. Osabá se manean de su tuba. Ona anda y aleja y despota, nena, la uasa. Inda ya besate, ane banai su tu. Ana eja beta ninda se bata se Lena ora Elohim Merua Nahor Hades Ekili Lena
Como dice tu palabra, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, bendito Abba, para que seas reconocido justo en tu juicio y tenido por puro en tu palabra, vino marqueño. Que hoy, bendito Abba, sea tu Ruach HaKodesh hablando a cada uno de nosotros, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, bendito Abba, trayendo aquella maldad, exponiéndola, bendito Abba, para que de esa manera seamos reprendidos, corregidos, bendito Rey. Permítenos hoy, bendito Abba, tener esa corrección divina, esa corrección que viene de parte tuya, vino Malkeinu, esa corrección que viene con autoridad, bendito Abba, esa corrección que nos hace reconocer, bendito Rey, la mancha y el pecado que mora en cada uno de nosotros. Permite que hoy descienda de lo alto esa jotma, bendito Abba, esa sabiduría única, bendito Rey, que solamente está en ti, Avinu Malkeinu, que hoy la necesitamos, bendito Abba, para aprender a usar la arma poderosa que nos estás dando, que es tu palabra, bendito Rey. Permítenos hoy entender esta porción, Avinu Malkeinu. Danos hoy, bendito Abba, esa oportunidad, Abacados, de hacer ese retorno a ti desde aquellas áreas donde nos hemos alejado, o quizá, bendito Rey, no desde donde nos hemos alejado, pero donde tu palabra no ha llegado, bendito Rey. Permite hoy que llegue, Avinu Malkeinu, permite que esa luz penetre en estos corazones, Avinu Malkeinu, resplandezca hoy en estos corazones, bendito Rey. Ayúdanos, bendito Abba, para entender el Elohim que eres y lo que demandas de tu de tu pueblo, Avinu Malkeinu. Padre, te pedimos que hables en esta hora y que si hay sabiduría terrenal, diabólica y animal, no permitas que queden cada uno de los oyentes. Por el contrario, bendito Abba, que estén tan apercibidos, bendito Abba Kadosh, para que no permitan que esa sabiduría les llegue. Y evita, bendito Abba, que llegue, bendito Rey, es lo que hoy pedimos, Avinu Malkeinu. Que seas tú ayudándonos en este tiempo a disponernos realmente para escuchar tu palabra. Que todo plan que trajo el adversario quede inoperante en esta hora en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Todo aquello que quiere traer para crear distracción hoy quede inoperante, bendito Rey. Quizá con pensamientos absurdos, vanos hoy viene, quizá con cosas en el entorno, pero hoy pedimos a ti que nos ayudes, bendito Rey, en este tiempo a pelear para que esa palabra
se quede, bendito Abba, que no pase de largo, bendito Rey, sino que insistamos para que se quede tu Dabá en cada uno de nosotros, Abinu Malkeinu. Te lo pedimos en este momento en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén, amén. Shalom Alejen nuevamente, mis amigos. Una vez más, pues doy todo al Padre porque nos permite estar aquí congregados, sobre todo para compartir de lo del Padre y que sea Él el que nos guíe. Estamos buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bulaes del Pape, esa estatura que cada día queremos adquirir más y más para ir avanzando y creciendo. Recordemos que nuestro Adón Yahshua es el camino para ir a Él y es lo que nosotros siempre debemos tener presente, que por momentos lastimosamente se nos olvida, pero que nosotros podamos recordar siempre que cualquier circunstancia por la que estemos pasando, cualquier adversidad, apuntar a que sea lo del Padre y buscar la dirección del Padre para no desviarnos, para permanecer allí fieles al Padre, porque el enemigo no va a dejar de atacar al pueblo del Padre, porque quizá tiene poco tiempo y está usando eso y viene con más fuerza para atacar, porque no se quiere ir solo para el infierno, quiere llevarse a muchos, pero que nosotros podamos zafarnos hoy de esas garras del adversario, haciendo la voluntad del Padre es la única manera, y de eso me enseñaba el Padre, y el tema que me da el Padre para este día, para compartir con ustedes, que me dio y que me permitió vivirlo, entenderlo, es la esencia de Elohim Eser Kadosh, o el carácter de Elohim. Días atrás, mucho tiempo atrás, quería como hablar de esto, de lo que es el Padre, para nosotros entender un poco lo que Él es, porque a veces lo humanizamos y creemos que se comportaría quizá como nosotros y quizá acudimos a Él como acudimos a otro ser humano, no entendiendo que el Padre no es un humano como nosotros, es más allá de lo que nosotros quizá en nuestro poco entender tenemos, pero que el Padre quiere que le conozcamos y que quiere que entendamos lo que Él es y a lo que Él nos está llamando, para que nuestra mirada realmente se enfoque en Él y podamos nosotros hacer la voluntad de Él, basados a veces en sentimientos y emociones, no sabiéndolas administrar. Eso nos está derribando a muchos y es lo que el Padre quiere que nosotros también aprendamos. Cuando se habla del carácter o la esencia del Padre, es que Él no se basa en sentimientos y emociones. Él se basa en su palabra. Él es su palabra y Él cumple su palabra. Es tan sadid y siempre lo va a cumplir. El problema es en qué lado nos encontramos. En sintonía con Él para estar siempre su mano obrando a favor, o estamos del lado del adversario creyendo que estamos del lado del Padre y allí Él es justo y cumple su palabra. Y hay muchas advertencias en su palabra de que si nosotros somos infieles, de que si no hacemos su voluntad, de que si no cumplimos sus mandatos, estatutos, ordenanzas, todo lo que ha dejado pues nos va a ir mal. Y la única manera de nosotros poder retornar a Él es esforzándonos por hacer su voluntad, es disponiéndonos cada día a hacer lo que Él nos está demandando en ese momento, por muy difícil que sea. Y es parte de lo que el Padre me llevó a experimentar. Este tema me lo dio la semana anterior, desde el inicio de la otra semana, y miren lo que pasa a veces con la negligencia de nosotros para poner por obra su palabra. Me siento y empieza el Padre a hablarme y hablarme y hablarme, y era un verso tras otro y tras otro, y lo fue escribiendo, pero no me percaté en sí de lo que el Padre realmente como que quería que escudriñara a través de esta palabra, y me tocó vivir. Y cuando uno vive esa reprensión y esa corrección fuerte, o sea, digo en el sentido de vivirlo fuerte, porque a veces es necesario que ocurra ello para poder nosotros despertar
para poder nosotros entender que nos estamos desviando, que estamos haciendo mal y que quizá a través de eso también se están contaminando otros y que realmente quizá creemos ser portadores de or, pero no, de las áreas donde no está Él, pues no lo estamos haciendo. Entonces estamos lastimando a la familia del Padre sin darnos cuenta, y de eso era lo que me hablaba el Padre al decir la esencia. O sea, era como que Él me estaba diciendo, mírame, aprende, imítame, sé como yo soy. Eso es lo que busco de cada uno de mis hijos, que se parezcan a mí, que busquen de mí, que aprendan de mi justicia, que ya no se justifiquen más en sus emociones y sentimientos, porque ahí lo que opera es el adversario. Más bien se volteen y me busquen y puedan administrar todo eso a partir de la obediencia a la palabra. De eso me estaba hablando el Padre, y el primer verso que me da es Bereshit, Génesis, capítulo 4, verso 3 al 4. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró a Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda. Con esta palabra empieza a hablarme el Padre fuerte, porque es como que a veces nosotros estamos haciendo algo para el Padre, pero me llevaba el Padre al principio, o sea, cómo hacía las cosas desde que empecé a creer en Él y experimentaba no solamente un gozo, sino también el poder del Padre manifestado. Y poco a poco esa pasión por las cosas del Padre fue minimizando. Poco a poco se fue yendo por el descuido, se fue minimizando, y ya hacía las cosas por cumplir, porque es como una costumbre, se vuelve una costumbre danzarse, quizá volvió una costumbre el servir, quizá volvió una costumbre el leer la palabra, y todo se fue como perdiendo esa pasión y esa entrega, o ver eso que el Padre está hablando, y uno pretende, estando en esa condición, agradar o que está ofreciendo lo mejor al Padre, y resulta que no. Con esto de Caín me mostraba el Padre y lo que pasó con Abel. Si vemos aquí, Caín trajo una ofrenda ante el Padre, pero especifica aquí que Abel trajo una buena ofrenda delante del Padre, porque Abel tomó lo mejor de lo que él estaba haciendo para darle al Padre. Y ahí es como cuando el Padre me llama la atención, porque esa pasión con la que empezamos a hacer las cosas para el Padre fue minimizando a tal punto de parecernos quizá a las vírgenes insensatas, que, bueno, estaban allí con las prudentes, pero con ellas ocurrió algo, y es que no llevaban aceite de reserva suficiente que les alcanzara el trayecto donde iban. Y resulta que, pienso, según lo que les narra ahí, siguieron, eso está en Mateo 25, ellas van caminando, pero en un momento se agotó. Quizá en nosotros también está pasando eso. Pero Abel, según lo que narra aquí, tenía una íntima comunión con el Padre. Conocía los gustos de Adonai. Conoce lo que a él le gusta y trae lo mejor a Adonai. La pregunta es, ¿usted sabe lo que le gusta al Padre? ¿Conoce lo que realmente a él le gusta, lo que a él le agrada? Cuando uno se pone y se hace estas preguntas, uno realmente tiene que recurrir a la Torah para saber qué es lo que le gusta y aplicar Torah, porque eso es Él. Pero como descuidamos la palabra, el obedecer, y nos vamos enfriando y se va acabando la pasión, descuidamos y ya no conocemos y creemos que lo que estamos trayendo es lo bueno, es bueno y que debe ser aceptado por el Padre. Y ahí es donde el Padre me llamaba fuerte la atención en esta semana, porque pasa algo. Yo digo, esta semana para mí fue muy significativa. Viví cosas que quizá en un momento uno, cuando tiene espíritus inmundos y el Padre habla, experimenta cosas con el Padre cuando uno se esfuerza a obedecer.
Y en ese voy a contarles un proceso de obediencia en el que estoy. Es un proceso de obediencia donde el Padre me está dando a conocer cosas muy profundas. Y eso es lo que quizá a nosotros nos hace falta, esa disposición a obedecer la palabra y a llevar a cabo esa obediencia. Y cuando uno hace esto, empieza el Padre a mostrarle cosas grandes. Y espero que esto les sirva. O sea, me pasó a mí y espero que tomen de esto. No sé si quizás sea el mismo espíritu inmundo que esté operando o quizás sea otro, pero es como esa herramienta o esa estrategia que da el Padre en ese proceso de obediencia en el que uno entra. Y desde que el Padre me dio este tema empecé a clamarle: Padre, muéstrame, ¿qué demandas de mí? ¿Qué quieres? Pero es como cuando a veces nosotros le decimos: muéstrame, pero no hacemos. O sea, muéstranos, pero el Padre está mostrando, pero nosotros como que andamos en otro cuento, desapercibidos de que si realmente el Padre está mostrando. Al hacer esto, o sea, al estar desapercibida y creer que como decirle: muéstrame ya, o sea, iba a aparecer y me iba a hablar así explícitamente, no, resulta que el Padre estaba hablando porque Él trajo su palabra y me fue mostrando, pero yo realmente no me dispuse como a entrar a lo que el Padre quería. Y llega una corrección fuerte y doy todo al Padre, y por eso al comienzo decía: qué bueno es que nosotros sepamos aprovechar los instrumentos o los hermanos, las hermanas, las ajayó que tenemos alrededor, y lo que sale de ellos y lo que el Padre trae a través de ellos a nuestras vidas. Yo me siento agradecida por eso, por estar rodeada de una familia que en medio de tantas dificultades y cosas busca del Padre, pero más está rodeado de aquellos que realmente buscan del Padre. Ese es como el ambiente que uno debe buscar, porque es la única manera de que uno pueda salir del error. Hay cosas que uno tiene que no las ve porque se manifiestan, pero uno no las ve. Y aunque suene algo absurdo, uno no las ve y se están manifestando, uno sigue creyendo que está bien. Entonces pasa que hablo cosas y el Padre llega y entra fuerte en ese momento. Y créanme que cuando el Padre me trae esa corrección del por qué está saliendo esas palabras de mí, por qué estoy hablando eso, que no es para edificación sino para dañar a otro, ¿por qué lo estoy hablando? En ese momento, cuando llega la reprensión, que fue bien fuerte, fue en un tono bien fuerte y fue fuerte, o sea, fue fuerte. En ese momento sentí que me dolió, o sea, me dolió hasta lo más profundo de mí, sentí un dolor interno grande, y simplemente me quedé callada y dije: si duele es porque es verdad. Dije así: si duele es porque es verdad. Y dije callada: si duele es porque es verdad. Ahora, ¿por qué duele? Y en ese momento de eso empecé a sentir, porque pues en ese tiempo estaba: Padre, háblame. Cuando vino eso dije: esto es lo que está mal. Me estás mostrando lo que está mal. Me estás dando la respuesta a lo que te pedí que me mostraras que están dando mal. Y llega esa respuesta. Pero cuando llega eso, llega tan fuerte que en ese momento sentí unas ganas de llorar inmensas. Pero no es ese llorar, y eso fue lo que me empezó a mostrar el Padre. Miren lo que empieza a manifestarse cuando uno es corregido. ¿Y quién produce eso? En ese momento es muy importante uno estar alertas, pendientes de lo que se está moviendo para identificar a qué hago caso, a cuál de las dos voces, a qué de lo que me está llegando debo hacer caso, por qué lado debo conducirme, porque cuando estamos en un tiempo así llegan muchas cosas a nuestras mentes, pero ¿cuál de esas está sujeta a la Torah? O sea, ¿cuál va en sintonía con lo del Padre? Eso es muy importante en ese momento distinguirlo. Y ahí me dio unas ganas de llorar y yo dije: no voy a llorar. ¿Por qué tengo ganas de llorar si lo que está diciendo es así? ¿Por qué tengo ganas de llorar? Cuando empiezo a hacer eso, dije, el Padre empieza a colocarme porque se siente agredido el Espíritu. Ahora dije, cuando estaba en esa situación dije: ¿qué quiero causar con ese llanto? Y cuando el Padre me muestra con ese llanto, ¿sabe qué quería causar? Que la otra persona que me reprendió, o sea, por medio de la cual vino la palabra, se sintiera culpable, con el fin de que no siguiera hablándome de eso.
con el fin de que el espíritu inmundo siguiera allí. Eso sentí en ese momento y dije, esto no es del Padre y no voy a llorar. Porque diferente es cuando tú sabes que la has embarrado y que el Padre viene y te quebranta. Ese tipo de quebranto era muy diferente a lo que en ese momento estaba sintiendo. Quería con el llanto manipular a la otra persona, para que esto hiciera que el espíritu inmundo siguiera allí y no fuera, o sea, no hubiera la posibilidad de sacarlo. Esto colocaba, no sé si usted se ha encontrado en esa situación, pero es importante distinguir en ese momento qué ocurre, qué pasa con esto que sentimos y que queremos hacer, de parte de quién viene. Y en ese momento empieza el Padre a hablarme y dije, no voy a llorar, porque si esto es del Padre y el espíritu inmundo quiere manifestarse en llanto para causar otra cosa, no lo voy a hacer. Y fue duro porque uno siente que los ojos como que le van ardiendo, como que quiere, y fue duro con tendencia. No digo que haya sido fácil, y estoy en el proceso de obediencia, por eso le digo, voy a contarle parte de este proceso de obediencia para que vayamos entendiendo qué pasa cuando nos disponemos y estamos como en esa parte de esforzarnos por hacer la voluntad del Padre. Pasa esto y yo traté de no hacerlo, o sea, no hice en ese momento lo que el espíritu inmundo quería lograr. Dije, no lo voy a hacer. No sé si se manifestó algo en ese sentido, pero traté de que no se manifestara el espíritu inmundo. Pero mira cómo empieza, no se queda quieto, sigue. Y yo sentía como esa otra fuerza dentro de mí, o sea, eso era algo fuerte que como quería consumirme en ese momento. Hasta empecé a sentir como hambre, o sea, del mismo desespero, de las ganas de querer llorar y de no hacerlo, sentía como eso. Pero ya llegó la hora de irnos. Y habíamos venido en bicicleta y en el camino se me zafa el Galápago. Luego aquí se arregló, pero quedó de todos modos, quedó como en un desnivel. Entonces, bueno, nos íbamos cuando yo sentí que me cayó el Galápago. Y yo en mí dije, me lo merezco. Miren lo que pasa, yo dije, me lo merezco porque de una u otra manera tengo que pagar el error que cometí. Cuando yo dije eso, me bombardea el enemigo con una cantidad, trae mucho pensar a mí de cosas como, si ves, ¿para qué te pones a hablar? No digas nada, eso es para que dejes de hablar, quédate para allá, no te pongas a decir nada. O sea, como que en el momento hazte a un lado. ¿No le ha pasado de pronto eso? Que llega un momento en el que usted dice, yo no sigo con esto, yo suelto esto. Esto que quería causar el espíritu inmundo hacia la otra persona, ahora lo estaba trayendo hacia mí, me quería hacer sentir culpable, lo peor, que no valgo para nada, todo eso. Y en medio de eso uno tiene como esa confusión, o sea, ¿será que debo no hablar más, quedarme callada? Esa es la opción cuando el Padre empieza a hablarme. Y eso, miren lo importante, uno en ese momento empieza como examinar qué voz estoy oyendo, de parte de quién viene esta voz. Y el Padre empieza a hablar porque Él no va a dejarnos. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando el Padre empieza en ese momento que yo digo, ¿será esto? Y empiezo como a sentirme mal, pero muy mal, o sea, como cuando uno se siente que no vale nada, que no sirve para nada, el Padre dice, no, es que no se trata de que no hables. Por el contrario, se trata de que hables para edificar, no para dañar, no para agredir. Se trata de que tengas cuidado de lo que hables. Se trata de que cuando hables tengas presente que eso sean mis palabras, que eso sea mi voluntad. Cuando el Padre me da esto, es como que le va dando a uno la salida y al mismo tiempo el valor para continuar. Mire allí cómo el Padre, en un proceso de obediencia, cuando nos disponemos, empieza Él a orar, empieza Él a hacer en nuestras vidas. El problema es que cuando a veces viene reprensión a nuestras vidas, nosotros no nos disponemos a obedecer. Creemos que es la otra persona, creemos que eso no es así. Cuando estaba en esto y así llegué a la casa, y lo digo y tengo por testigo al Padre, no lloré.
porque cuando llegué a la casa, en el transcurso del camino iba como en la lucha, en la batalla y en todo eso, pero cuando llegué a la casa era como, ya estás sola, llora. O sea, cantidad de cosas vienen y yo no voy a llorar. No voy a llorar porque sé que no es del Padre, es del espíritu inmundo, no voy a llorar. Y ahí uno empieza como a minimizar esa manifestación que quiere hacer el Padre, el enemigo a través de cada uno de nosotros. Y empieza uno a hacerle realmente frente al adversario. Y yo podía ver en estas circunstancias cómo el Padre estaba ahí respaldando. El problema es que cuando nosotros hacemos caso a las palabras que quizá en este caso me está hablando el enemigo directamente trayendo cosas, a usted quizá le habla otra persona de esa forma, porque el enemigo quiere que usted no avance, que usted se quede. Quizá usted a través de otra persona le diga cosas para que usted precisamente se sienta mal y se aparte de las cosas del Padre, no haga las cosas del Padre. No sé de qué manera pase con usted, pero conmigo pasó esto. Y lo que en ese momento le doy la gloria al Padre y las gracias al Padre, porque sin Él esto no se logra. Sin Él esto no es posible. Y eso es lo que nos ha pasado, que pedimos, el Padre nos da, pero en el momento salimos a hacer en nuestras fuerzas. Cuando empecé en esta situación le dije, ¿cómo más se está manifestando este espíritu inmundo? Quiero conocer cómo más se está manifestando, porque yo creo que no solamente en esta área, ¿cómo más se está manifestando? ¿Qué más pasa? Y cuando el Padre empieza como a traerle a memoria a uno las ocasiones en las que Él sí ha corregido como debe ser, o sea, no tan fuerte, ha corregido y yo no hice caso, yo digo, el Padre ya me había corregido eso, pero yo no presté atención a eso y dejé que esto avanzara. Por eso fuerte el choque en ese momento, fue fuerte la corrección, pero el Padre ya antes había hablado y eso me lo trajo a mente. Pero en ese momento me empieza a mostrar el Padre de qué otra manera se manifiesta, cómo se está escudando, o cuál es el camuflaje que tiene este espíritu inmundo y de qué otra manera impide que lo saquen. ¿Cómo es la otra manifestación de este espíritu inmundo para evitar ser sacado? Para evitar que sean limpios o seamos limpios. Le empecé a preguntar al Padre, ¿y sabe cuál es la otra manifestación? Quizá no te dé ganas de llorar, quizá no te sientas mal, pero quizá te da rabia en ese momento. Y quizá lo que buscas es vengarte de la otra persona por lo que te está haciendo. Y cuando usted sale a hacer eso, el espíritu inmundo se queda. Está impidiendo que lo salga. Esa es otra de las manifestaciones que se dan. ¿No le ha dado rabia? ¿No ha tratado de vengarse? Pues se está aliando con el espíritu inmundo. Y tiene muchas maneras. Y si usted hace el análisis, se examina y ve si hay algo de esto que le está pasando, va a darse cuenta de las otras manifestaciones, porque tiene un camuflaje grande. Y empieza el Padre, nuevamente me lleva la palabra y empieza a hablarme y me lo lleva y me lo trae, cómo más se manifiesta. Y mire cómo pasa eso. Recordemos que nos está hablando desde la parte de Caín. El ejemplo es seguir a lo de Abel, pero muchos estamos como Caín, creyendo que estamos haciéndola delante del Padre, y es más, en esa ignorancia de creer que estamos obrando bien, exigimos al Padre. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no me protegió de esto? ¿Por qué no dejó que esto simplemente se hiciera a un lado? ¿Por qué? Pues porque usted no hace lo que el Padre demanda. Y cuando no hacemos lo que el Padre demanda, hay aflicción en nuestras vidas. Pero también a través de esto nos va a enseñar la oportunidad tan grande que tenemos de no dejarnos dominar por el espíritu inmundo. Eso me lo empezó a enseñar también el Padre. Y me muestra aquí con Caín cómo se manifiesta este espíritu inmundo, qué otra manera tiene. Y dice en Bereshit 4, 6, 7, entonces Adonai ya dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín se enojó, se ensañó contra Abel. Cuando usted va a buscar la palabra ensañar, tiene muchos significados, y uno de ellos es celo. Cuando viene otra persona y usted le muestra algo del Padre y usted busca agredir eso, o sea, es ofensiva en la forma que le habla a la persona, es porque quiere causar agresión en la otra persona. Pero cuando uno es corregido, entra como ese enojo, esa rabia, ese celo. Pero el Padre entra también con su palabra y nos dice: el pecado está a la puerta, pero usted puede enseñarse. ¿Cuántos estamos de verdad esforzándonos para que esto no ocurra? Lo busco este verso en otra versión para ser más claro, o sea, como para que lo entendamos más en la PDT. También puede buscarlo en la TLA, pero más como más entendible es en esta. Y dice: el Adón me preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Eso es lo que debe pasar en nosotros. Se manifiesta, o sea, en ese momento que llega la corrección, quiere manifestarse, pero usted debe negarse a eso, debe identificar de parte de quién viene esto que usted está sintiendo. Eso me lo enseñó el Padre. Eso es mi sabiduría terrenal. Yo no sé, o sea, no sabría cómo enfrentar esto, pero cuando empiezo a discernir en ese momento, o sea, como en ese momento escoger quién quiero que me gobierne, es ahí donde uno puede ver la propuesta del enemigo y la propuesta del Padre para sacar al enemigo. Entonces ahí es donde uno debe echar mano de la propuesta del Padre para sacar al enemigo. O sea, ahí es cuando uno no se va a dejar dominar del enemigo para que pueda salir de cada uno de nosotros. Eso me lo enseñó el Padre. Pero también en este proceso me enseña otra. Y es que en el proceso de obediencia nuestra, el Padre no nos abandona. Cuando estamos en ese proceso de obediencia, tengamos siempre presente que Él no nos va a abandonar. Él está allí para encaminarnos hacia Él. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos obedeciendo y queremos que Él nos acompañe, y eso no ocurre, no va a ocurrir. Aquí, si usted quiere seguir leyendo, se va a dar cuenta que Caín siguió al adversario, o sea, tanto fue así que mató a su hermano, a su propio hermano, lo mató. Porque el adversario le crea ese plan de cómo hacer para acabar con la vida de su hermano. Y eso es lo que ocurre en nosotros si no hacemos la voluntad del Padre. Si nos dejamos dominar por el espíritu inmundo. Él está ahí, pone sus deseos. En mí está colocando deseos. Primero de manifestarse para atacar al otro. Al no lograrlo, entonces vino para autodestruirme. Pero de una u otra manera quería manifestarse. Pero en el proceso de obediencia que digo que estoy, en esa no lo hice y estoy tratando de ser muy cuidadosa, y no se trata de no hablar, porque de una u otra manera hay que hablar las cosas del Padre, y uno tiene que ser más bien cuidadoso. O sea, el cuidado es: voy a decirlo para edificar, quiero edificar, o lo estoy haciendo para destruir, para agredir, para hacer sentir mal a la otra persona, para ofender. ¿Con qué motivo estoy diciendo o haciendo estas cosas? Es más bien ese cuidado, y en ese proceso uno va viendo cómo el Padre está allí, y trae más y más palabras. Todos estos versos que me va empieza a traerlos una y otra vez. Entonces, en primera de Pedro
1:14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, como aquel que os llamó es Kadosh santo, sé también vosotros Kadoshim en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santos Kadoshim, porque yo soy Kadosh santo. Ahí es donde el Padre empieza uno como a darle esa ayuda de que está allí. O sea, yo me siento muy agradecida con el Padre de muchas cosas que ha hecho, pero también en esto como experimentar que en este proceso tan difícil de uno estar allí como queriendo hacer la voluntad del Padre, como en ese esfuerzo el Padre está allí impulsándolo y dice: venga, esta es la manera, esto es lo que deben hacer los hijos obedientes, no dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa, por la vieja naturaleza. Por el contrario, lo que deben hacer es buscar imitarme todos los días de su vida. En todo lo que hagan, imítenme. O sea, trate de enfocar su mirada en mí. E imíteme, que ahí está la solución. Y esa es otra que empecé a experimentar. Porque cuando uno hace las cosas porque otro le dice, uno está muy pendiente de cómo encajar en ese ambiente, cómo agradar a la otra persona, cómo hacer para que el bicho como que no se salga. Pero cuando uno se enfoca y voltea todo eso, cómo hacer para ser de agrado, para que mi ofrenda sea aceptada para el Padre, el enfoque cambia totalmente. Y ya uno no mantiene como pendiente de cómo me están viendo los demás y no cómo me está viendo el oído. Y cuando cambia eso, créame que uno busca como conectarse más y el Padre te da más y te da más. Pero esa es una de las cosas que me empieza a mostrar el Padre. Enfóquese en mí, es muy real esto. Esto que le estoy diciendo no me lo estoy inventando, lo viví y es real. Y es de lo que muchas veces nos perdemos por no hacer la voluntad del Padre, por no esforzarnos en ese momento a atender. Y les digo que sentí el apoyo del Padre en esto y el respaldo, porque pasado un día, y es tremendo, porque al día siguiente de lo que pasó esto llega el ensayo de la danza y vea, pues ahí está, practique. En medio de todas uno como que trata de venga Padre, quiero hacer lo correcto, quiero enfocarme en hablar para edificar, para ayudar a mis ajayos a salir, no para dañarlas, que mis palabras no sean para dañar, sino para edificar. Y trata uno como, porque es que uno con la misma palabra puede hacer daño, sin darse cuenta. Y eso es el engaño que crea el adversario, porque como es palabra creemos que está bien. Como Caín da una ofrenda y sabe, como estoy ofrendando, pues está bien. Y resulta que no se fija cómo es la ofrenda, cómo va la ofrenda. Y así mismo es con nosotros, o sea, con qué intención están saliendo las palabras de cada uno de nosotros. ¿Para edificar o para dañar? ¿Para burlarse? ¿Para crear qué en la otra persona? ¿Causar qué? De eso, y empieza uno a tener ese cuidado. Y miren el respaldo tan grande del Padre y cómo cambia todo a tu favor cuando se obedece. Esto también lo viví y es real. Si usted quiere minimizar la agresión del adversario en su vida, obedezca al Padre. Y sí o sí tiene que menguar eso. Cuando pasó un día y al siguiente, el Padre estaba meditando en esta palabra, o no fue en el mismo día, después de que salí de acá, si fue en el mismo día, ya casi al concluir el día, empiezo yo a examinar cómo había estado, o sea, a examinar cómo había estado en medio de mis ajayos, y de pronto se salió, ¿no? Porque pues es algo complicado de sostener en ese momento donde en unos es fuerte y en otros quizá menos, pero que está en muchos. Es complicado sostener la fidelidad del Padre. Cuando de allá para acá y cuando de aquí para allá es complicado. Pero no es imposible hacer la voluntad del Padre. Hay que hacerlo. Así estemos en medio de personas que lo tengan, hay que hacerlo. Eso me mostró el Padre. Y me mostró cómo debe ser la posición de una persona que es portadora de la palabra.
cómo este espíritu inmundo quiere apagarlo. Pero cuando usted está seguro de que es la palabra y deja que sea Mashiach, ninguno, por más que llore, por más que haga la pataleta que quiera hacer, lo va a mover. Porque usted dice, lo que dije es del Padre y estoy completamente seguro y así no me va a mover. Pero ¿a cuántos hemos movido? ¿A cuántos hemos hecho que retrocedan? Porque no todos están así fortalecidos para resistir. Miren nomás cómo nosotros no solamente causamos una cosa, sino que vamos por otra. ¿A cuántos hemos hecho retroceder? Porque quizá usted dijo, ay, no me grite así, no me regañe así, no me diga esas cosas, y la otra persona, ay, como que me hizo sentir mal, ¿verdad? Yo no debo por qué tratarlo así. No, cuando usted está completamente seguro que es el Padre, grábese que Adonai ya es Sebaot, es Elohim de los ejércitos, y sabe el día, sabe la hora, sabe el momento preciso en el que se debe atacar al adversario. Él lo sabe porque es el Sebaot, el de los ejércitos, y sabe cómo moverse en una batalla. Él lo sabe, cómo moverse en una batalla. Y si usted está siendo instrumento para ser portador o portadora de esa palabra, hágalo. Y no se deje ganar de emociones y sentimientos mal administrados por estos espíritus inmundos. Esa es otra, o sea, es tanto de los que lo tenemos, pero también del que no lo tiene, pero quizá puede llegar de pronto a contaminarse a raíz de que están saliendo fuertes manifestaciones y no está parándose firme en la palabra. Cuando usted lo hace y está completamente seguro que es el Padre, se mantiene firme, pero es que lastimosamente no en todas las áreas. A veces se dice, porque a mí también me ha pasado, o sea, estaba en la condición de que he dicho cosas y a veces quizá la persona no me ha dicho, pero he visto que se siente como mal y yo he minimizado porque por eso te sintió mal, sin saber que era lo que pretendía hacer en mí, o sea, que no siguiera corrigiendo, que no siguiera el Padre hablándole a través de mí. Y me perdí esa de ser instrumento a causa de que me conmovió la otra persona por la mala actitud que tuvo, que no fue conforme lo del Padre. Quizá le parezca duro, pero si quiere ayudar, hágalo, porque a mí la persona que me ayudó, o sea, fue ese instrumento, me ayudó en gran manera. En gran manera. Y pasado estos días, y mire cómo cambian las cosas. Pasa esto y al concluir ese día, el Padre estaba hablándome precisamente de eso, o sea, de tener mucho cuidado, porque no solamente está aquí, sino en el entorno también está. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando me siento con la persona me empieza a hablar, no en el mismo tono, en un tono más suave, pero sí la misma corrección. Y dije, en silencio, porque es testiga esa persona que yo no dije nada, pero como estaba siendo tratada por el Padre, en silencio dije, podrá Padre, porque es la confirmación de lo que horas antes me estabas hablando. Y sé que estás en este proceso, porque vino la persona a hablarme más de esto, o sea, más de esta corrección, y a darme otras cosas, no en el mismo tono, más suave. O sea que cambió algo, o sea que le logré quitar algo al adversario. ¿Sí ve lo que ocurre con nuestra obediencia? Bueno, digo, al empezar a obedecer. Pero esto debe ser completo, o sea, en el proceso hay que sostenerse, hay que permanecer para que el Padre siga respaldando y sigue dando. Yo sentí en ese momento, eso vino y dije, Todá Rabá. Lo confirmó más y es como que te da más aliento para seguir. Y sigue el Padre hablando, o sea, en medio de todo eso Él sigue hablando y sigue hablando hasta que podamos entenderlo. En Bamidbar, números 15:39 al 40 dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandatos de Adonai Yah, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y en pos para que no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis.
Cuando uno va aquí a corazón, o sea, aquí el Padre le está hablando a los hijos de Israel que se hagan unos cordoncitos para que al mirarlos pues se acuerden, pero pues hoy nosotros sabemos que no es de cordones ni de sección ni de nada de eso, sino del Ruach HaKodesh, que es el que nos va a acordar de la palabra. Pero es como para que nosotros, o sea, la parte más que me está hablando aquí, el Padre dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandatos y seáis kadoshim, santos a vuestro oír. O sea, lo que el Padre más me está resaltando aquí es como que en pos de qué va a haber. Si cuando yo me voy a buscar la palabra le va a corazón en esta porción es deseo. O sea, en pos de qué deseo se va a ir. Porque si es del adversario, ahí es donde llega la prostitución en cada uno de nosotros. La infidelidad de cada uno de nosotros. Si nos vamos en pos de eso, en pos de lo que en ese momento, pues el adversario en ese momento quería poner muchas cosas y hacerme sentir de muchas cosas, pero el Padre, o sea, uno siente cómo eso está aquí interno, ese espíritu inmundo, y siente cómo llega la palabra. Porque la palabra no está dentro, o sea, uno siente cómo llega la palabra, ya usted en su esfuerzo y disposición de obedecerla, es que va a hacer que entre. Y en ese momento era eso, en pos de que nos vamos. Y ahí es cuando yo empiezo a entender por qué a veces cuando se vienen las lenguas, uno, o sea, se nombra tanto saná, que es prostitución. Y entendí, dije, claro, hay prostitución. La prostituta no solamente es la que se para a vender su cuerpo, en nosotros también hay prostitución. En el momento que nos desviamos a hacer lo contrario a la Torá, somos como una prostituta. Nos estamos prostituyendo, estamos vendiendo la primogenitura por quizá un placer terrenal. Y ahí es donde uno tiene que pendiente. Porque los mandatos es precisamente eso, o sea, el Padre está mandando la palabra para acordarnos y para ponernos, que lo pongamos por obra, y en ese momento eso era lo que sentía, o sea, la manera en la que te va a hablar el Padre siempre va a ser con palabra, y eso es lo que yo estaba viviendo en ese momento, o sea, venía una palabra tras de otra y tras de otra. El problema es cuando nosotros ni siquiera tocamos la Biblia, pero pretendemos agradar a Adonai, cuando ni siquiera sabemos qué es lo que está allí, cuando no mostramos interés por querer aprender lo que está allí, cuando no nos esforzamos, todo eso es de esfuerzo. Yo digo, cuando yo empecé a caminar con el Padre, a mí me movió mucho una vez que fui a una convención y yo tenía 19 años en ese entonces. No sé si era 19, 20 años. Fui a esa convención, escuche, ¿por qué les digo 19, 20 años? Y en medio de las actividades que hacen allá, sacan a niños a decir versos. Y niños de 8, 7 años, 9 años, 200 versos, 500 versos. Y se ganaban, pues, daban una bicicleta y unas cosas dependiendo de la cantidad de versos. Y dije, venga, si este niño con 8 años se sabe todos esos versos, ¿yo qué? Con 20 años, y empecé. Eso a mí me despertó una pasión por querer aprenderla, o sea, aprenderme la palabra. No digo que todos los versos que me sé los he puesto por obra, pero es una arma que uno la tiene ahí y llega en el momento y uno dice, venga, esto está en tal, esto está en tal, y uno va y es como que el Padre te está hablando, o sea, es como la oportunidad que uno tiene que el Padre le hable. Y muchos quizás no le presten atención a esto, o sea, aprenderse versos no solo hacen los niños de la Keilah o algunas personas, a mí eso no se me da, no, a todos se les debe dar. Y empiezo yo en eso, y hoy tengo versos, y yo digo, si hubiese, es poco a lo que tengo a comparación pues con lo de los niños de acá que tienen bastante, o sea, yo tengo un poquito más, pero yo digo, en el tiempo, o sea, llevo cerca de 10 años en esto y ellos cuántos años llevan y ya casi me alcanzan. Y yo en 10 años, o sea, eso es un trabajo de 10 años, esos 1000 y pico de versos que tengo es un trabajo de 10 años. Que quizá la otra persona no ve los 10 años que están atrás de trabajo, pero es un trabajo donde yo cogía el papelito y escribía y iba
tratando de memorizar palabra por palabra, pero el Padre lo que quiere ver es eso, o sea, tu disposición, y el Padre va a ir dando. Hoy día, no para jactarme, pero hoy día, cuando estoy full y me dispongo, veo el verso, lo leo y me lo aprendo sin mentirles. Y no era así al comienzo, no era así, andaba con ese papelito, y recuerdo que cuando subía a hacer aseo, miraba el papelito, leía y otra vez, o sea, era como difícil al principio, pero lo hacía. Y ese trabajo fue dando fruto. Y hoy es fácil, o sea, uno como que lo ve y lo empieza a enlazar, y uno después lo dice fácil. Pero esto es un trabajo, es un esfuerzo. Y no podemos saltarnos la obediencia para llegar, o sea, en todo hay que ver ese esfuerzo, esa disposición que usted tiene para aprenderse la palabra del Padre, porque ahora vemos, va a ser un arma muy poderosa y nos va a ayudar en esos momentos. ¿Usted cree que si yo no hubiese tenido presente Efesios 4:29, en ese momento que el enemigo me estaba colocando, apártate, no digas nada, ¿para qué hablas? Yo, ¿verdad? O sea, no, y cuando el Padre me dice, no se trata de lo que... porque el Padre, o sea, en medio de eso, yo digo, esa sabiduría que tiene para con el trato de nosotros, Él te dice, y como que te trae la palabra, y uno dice, y uno va y la lee y uno dice, aquí está, o sea, como que uno dice, eso está en tal parte. Y eso te ayuda en ese momento, porque es aferrarte a la palabra del Padre, para no prostituirte, para ser K2 como lo es Él. En ese momento ayudan esas palabras. Entonces, miremos eso como un impulso a que el Padre nos está demandando, es aprender más de lo de Él. Es que eso es lo que pasa con nosotros, los creyentes poco saben de la Torá. Pocos saben de la Biblia, se conforman simplemente con ir a una congregación a orar. Yo no le estoy diciendo que no vengan, ni le estoy diciendo que no es correcto lo que hace, o sea, en parte es correcto, pero falta más. Ya no se conforme con venir y que otro hable y que otro le dé, esos versitos que me van allá y ya, o sea, nos quedamos como ahí, no, vaya y escudriñe más. Busque esa pasión por las cosas del Padre, apasionese por esto, viva esto, y se va a dar cuenta el Elohim tan grande que tenemos, y deja de pensar en Elohim como un ser humano. Se lo digo porque uno deja de verlo como un ser humano. Ya el enfoque no es agradar al ser humano, sino agradar al Padre. Y cuando usted hace eso, o sea, el Padre te va a mostrar unas cosas grandes, donde vas a tener una experiencia con el Padre tremendas, que eso no se puede, por más que uno lo explique, si la persona no lo vive, es difícil de que lo entienda, es difícil. Por eso hay que vivirlo, eso hay que vivirlo. Esto hay que vivirlo, y por eso yo a veces les digo, en la medida de lo de los versos, yo le digo, esfuércese más. Falta más esfuerzo, porque usted sí se lo puede aprender. Algunos ya el enemigo les dijo, no, ese poco de verso, ¿para qué se aprende este poco de verso? Y ya los dejo así como... No, es que uno tiene la capacidad. Y más si uno se mete con el Padre, Él le va a ayudar muchísimo a uno. El problema es que no hay disposición. La palabra no la miremos como, uy, no, eso para mí no es, eso es difícil. Yo al principio no entendía muchas cosas. Yo leía y leía. Es más, cuando no conocía del Padre, como dicen los niños, cuando era mundana, ellos a veces cuando van a narrar sus cuentos, sus historias, pues, dicen, cuando yo era mundano, ¿sí? Ellos dicen así, que ahora estamos en eso, o sea, ellos tienen que compartir, pero compartir de lo que están viviendo. Entonces ellos en medio dicen, cuando yo era mundano me gustaban los bombones, las papitas y la gaseosa. Yo era mundano, dicen ellos así. Y uno le causa risa, ellos dicen, o sea, en su manera de entender. Entonces uno como para explicar dice, cuando yo era mundano, pues cuando no conocía del Padre, yo leía mucho los salmos y los proverbios. Pero eso yo leía, ahora digo, yo que era que leía ahí, o sea, yo no me acuerdo de ninguno de ellos, pero yo me acuerdo que lo leía. Y me gustaban los salmos y los proverbios. Es más, tenía una Biblia que no decía Adón, decía Yahvé.
Ya ve, imaginen, yo decía eso, o sea, yo leía y decía eso y no entendía nada. Imaginen cuando uno de las cosas como porque, sin ponerle como es entusiasmo, pasión y a cosas, uno como que la lee. Yo era una de las que leía, pero yo no entendía eso y me gustaba mucho. Yo me recuerdo que incluso me acordaba hasta de esa Biblia que no era como la de hoy día, las hojas eran como un tono cafecito. Me acuerdo mucho, pero pues eso... Sin uno esforzarse o poner la disposición, eso no pasa nada. Es cuando uno por esto se apasiona, o sea, cuando uno es llamado por el Padre y se apasiona por esto, el Padre empieza a mostrarle, o sea, cómo es vivir en intimidad con Él es grande. Es algo, unas experiencias únicas que se ganan con el Padre. Lastimosamente hay personas que esto lo tienen como tan normal, o sea, yo era también una de las que llegaba a la congregación y me conformaba con solo oír y ya, o sea, yo nunca me veía enseñando ni nada de eso, o sea, pero sí tenía eso, o sea, yo veía algo, otra persona que hacía, por ejemplo, lo de estos niños, y yo dije, o sea, para mí eso fue como un aliento grande, y yo dije, no, pues yo me voy a aprender también versos. Quizá nadie nunca me dé una bicicleta como ellos, pero yo me voy a aprender versos, o sea, y a medida que uno va haciendo, uno se va apasionando por las cosas del Padre. Y es eso, o sea, buscar eso, si no lo tiene, búsquelo, y si se le ha apagado esto, vuelva a apasionarse por las cosas del Padre. Porque uno con el transcurso del tiempo, uno como que ha escuchado tanto a veces que el fin llega, que uno como que ya tiene esto hasta lejos, o sea, siempre hemos escuchado esto y qué, pero... O sea, hay como que uno como que meterse y uno va viendo a través de la palabra, uno va viendo, venga, esto sí se está acercando. Esto sí va a ocurrir cosas. Quizá a quién le toca, no sé, pero pues dentro de lo que uno vive hay que aprovechar lo que el Padre le está diciendo, porque cuántos de nosotros, yo incluso, cuando recibía a los testigos de Jehová que iban a darme clases, me metían un susto con el fin del mundo, porque yo terminaba mal con esas clases. Yo decía, esto se va a acabar, como cuando usted le dice, pero eso no es que la otra persona, o sea, eso es uno que mete como en ese rollo, pero menos dejar de hacer lo malo, eso sí no le entra a uno, o sea, debe uno ver como, venga, el Padre me está dando la oportunidad de prenderme, o sea, aprovechémoslo, no uno se mete en el cuento y para todo va así como, yo me acuerdo de eso, yo quedaba como, yo hasta a veces ni salía porque yo decía, no, y que 144,000 le decían ellos, no pertenece a eso, porque uno, en medio de su uno reconocía que no, yo decía, yo era el padre de lejitos, ¿sí? Porque uno sabe, uno no es pobre, uno sabía que el padre era de lejitos. Pero es esto, o sea, es buscar esto. Y también estando en este tema, el Padre me dice, la menorá es labrada a martillo. Y algo esencial que da la orden del Padre es que sus lámparas siempre deben estar encendidas. Y para estar una lámpara siempre encendida, en ese entonces tenía que tener siempre aceite. Y para nosotros mantener esa pasión siempre, pues debe estar cultivándose siempre el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Es que en ese momento usted haga caso al Padre, y eso es lo que yo le digo, en ese momento usted va a escuchar dos voces y va a tener que tomar una decisión con esas dos voces, a cuál de las dos atiende. Pero tengamos en cuenta que en ese proceso, una es del adversario y la otra es del Padre, pero la otra, como es del Padre, viene para entrar, pero el enemigo, como está, te causa dolor. A mí me lo causó, o sea, me sentía mal en ese momento, porque está dentro de mí el espíritu inmundo, entonces tiene tanta legalidad y está orando ahí. Pero yo no quise que eso se manifestara. Y ahí es donde dice, te quiere dominar, pero tú puedes dominarlo ahí. Estamos en condición de dominar al adversario. Y él dice, el Padre le dice a Caín, si hace lo bueno, yo te acepto. Entonces ahí es cuando uno mira a ver, venga, ¿qué hizo Abel? Resulta que Abel, digo yo, tenía que tener una muy buena intimidad con el Padre, porque ¿cómo iba a saber Abel que tenía que ser de los primogénitos y lo más gordo, lo mejor?
¿Quién le dio esa idea a Abel? Adonai ya. Porque lo bueno que sale de mí es Él que lo produce a través de mí. Porque yo cosas buenas, yo no doy, el Padre sí. Y ahí es cuando uno entiende, venga, yo sí necesito al Padre, porque Él me va a dar lo que necesito para comportarme de acuerdo a su voluntad. Y ahí es donde uno empieza, venga, lo del Padre no es gravoso. El espíritu inmundo me hizo, uno se siente regañado, el espíritu inmundo me hizo regañar. Pero cuando obedecí al Padre, eso se cambió y ya no me regañó. Me habló, como a mí me gusta. Y como quizá a muchos les gusta que les hable de esa manera. Pero es que yo no estaba haciendo la voluntad del Padre, yo estaba haciendo lo del adversario, entonces me hizo regañar. Ahí es donde yo me di cuenta, venga. Por eso es que a veces nos regañan fuerte. Porque hay pecado y no hemos querido salir de eso. Y yo soy una de las que digo en este momento, el Padre ya me había hablado. Yo no quise obedecer. El Padre ya, y no me había hablado fuerte, el Padre me habló. Lo que pasa es que a veces no hacemos tanto, viene más fuerte. Y más cuando usted le dice, hay una ajo que dice, uy, no, yo me puse a decir al Padre que me mostrara y si hubiera algo me empezó a mostrar unas cosas, uy, no. O sea, en ese momento uno como que dice, pues hágale, si el Padre le está mostrando es cuando más uno debe hacer, pero es uno se pone así, de picada, que sabe mucho, que va a enfrentar esto, y uno va y lo hace, y uno, Padre, muéstrame, y el Padre uno como que venga, eso no, así tan fuerte no. Y es ahí donde uno debe aprovechar, o sea, si usted se va a lanzar a esto, como yo les digo a mis ajayos, llévenlo hasta el final, porque empezó una guerra. Y o muere usted o muere el adversario. Métase eso en la cabeza. Cuando usted se dispone a sacar algo, que el Padre le muestre algo, usted va a empezar y el Padre le va a mostrar. Él como justo lo va a hacer. Pero sepa que usted va a la guerra y su enemigo tiene que morir, porque de lo contrario muere usted. Esa sí me la ha dejado saber el Padre. Y cuando yo le digo al Padre, muéstrame, yo digo, aquí no hay otra opción que hacerle hasta el final, pero que al final salga el Espíritu inmundo. Porque yo quiero vencer. Porque yo quiero que el Padre se quede, porque ahí es cuando uno ve, esto es bueno, lo que viene del Padre, mire. Cuando uno empieza a hacer la voluntad del Padre, no hay regaño, y es verdad, o sea, al transcurso del día, con lo que les conté, vi eso. ¿Y quién produjo eso? Pues el Padre, porque le hice caso. Y ahí es donde el Padre dice, en su palabra nos repite mucho, trata a los demás como quieren que te traten. Si con tus palabras vas a ofender, vas a lastimar, vas a hacer otras cosas, eso mismo vas a recibir. Pero cuando tú empiezas a menguar a eso, porque a veces uno dice, yo quiero que me traten bien, o sea, que la palabra me da vida, pues entonces hágalo. Y créanme que cuando usted lo hace, yo por ejemplo, cuando el instrumento que usó el Padre para hablarme de esta manera, yo lo sentí, o sea, uno como que ve hasta el amor de la otra persona hacia que uno quiera salir. Y eso se siente también porque uno dice, veo que tiene un gran esfuerzo para que yo salga de eso. Y eso uno lo llena como que me está ayudando. Y en gratitud a esa persona, ahí es donde ayer el Padre nos decía, ¿qué buscan, Padre? ¿Con qué es feliz? Ahí es como cuando uno dice, venga, lo que ella hizo, yo soy agradecido por eso. Porque se dejó usar por el Padre. Pero en medio de eso, ellos muestran ese amor por la otra persona. Y ese es el amor del Padre hacia nosotros. Y eso quizá yo no, en ese momento, cuando uno va a lanzar algo, usted, o sea, busca que la otra persona vuelva al Padre. Como que deja de pecar para volver al Padre. Eso es un amor muy grande y eso se experimenta a través, o sea, cuando vienen estas situaciones y uno está en ese proceso, uno ve eso en la otra persona, que lo impulsa mucho más. O sea, por eso yo les digo, a medida que uno va viendo, va caminando en esto, en el proceso de obediencia, va viendo el respaldo del Padre que lo va llevando y te va dando. Él no abandona.
Lo que pasa es que a quién le hacemos caso y ahí sí llega el Dios. Mateo 12, 34 al 35 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Otra más le daba al Padre. O sea, eso es como que esto es lo que necesitas, la medicina que necesitas, la porción precisa que necesitas. Si salió, revisa qué hay dentro de ti. Quizá no lo vemos, muchas veces no lo vemos, pero otro lo está viendo. Es que a veces es eso, yo no lo dije con esa intención. O sea, en ese momento también el camuflaje del enemigo, porque yo dije, uy, eso sonó así. O sea, en ese momento como que analicé la situación y yo dije, venga, yo lo estaba diciendo con esa intención, uno como que ni las cree. O sea, porque como da rienda suelta a eso, uno como esto salió con esa intención, sí, la otra persona lo está viendo con eso porque así salió. Pero pues como uno, el camuflaje del adversario, no, yo no lo dije, por eso yo en ese momento sinceramente me quedé tan callada, porque decir más era justificarme, y yo soy una de las personas que prefiero quedarme callada a justificarme. A mí no me gustan las justificaciones porque no son válidas delante del Padre. Porque cuando yo leí esa porción que dice, muchos le dirán, Adón, Adón, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos tal cosa, Él nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no hay justificación, porque si usted hace la palabra, no va a poder justificar lo malo que hizo. O sea, sencillamente delante del Padre, o hace lo bueno o no lo hace, así de sencillo. Pero cuesta reconocer que nos equivocamos, y como cuesta, uno trata de justificarse. En ese momento yo podía decir, no, yo no lo dije con esa intención, no, pero es que eso, ¿para qué? Si eso era lo que la otra persona estaba viendo, yo no, porque tengo ceguera. Y eso es lo que quizá el enemigo quiere poner para seguir allí camuflado. Entonces yo por eso, más bien, cuando yo sé que ha sido el Padre, yo callo. Yo callo porque justificarme no, yo sé, y la otra persona, los que han tratado conmigo, antes digo que yo callo. Cuando no es, yo digo, porque yo sé que no es así. Pero cuando es, yo callo, porque sé que es así. ¿Para qué me voy a poner a decir, no, mira, no, o sea, hay que callar, ¿para qué? ¿Para qué? Eso es dejar que el enemigo siga allí, jugado, ¿no? Sencillamente hay que reconocer. Nosotros tenemos que aprender a reconocer. Cuesta, a mí me cuestan muchas cosas reconocer. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es que uno piensa que está doblegándose ante la otra persona, no ante el oído. Porque cuando uno siente que es ante el oído, uno no, por eso le digo, no está pendiente de los demás, sino más bien enfocado a que tiene que ser el Padre, y lo recibe. Pero cuando uno no quiere, como piensa que esto es de humano a humano, uno piensa, no, yo no me voy a doblegar ante esa persona, como a darle la razón. O sea, es algo que, es un espíritu inmundo que está en nosotros, que impide que la palabra entre. Y en Santiago 1, 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando llega esta porción, mire, ya es, bueno, ya les conté un poco el proceso de obediencia en el que estoy. O sea, parte de eso, pensé mucho, debo compartirlo, le decía al Padre, porque pues estoy en el proceso de obediencia, y el Padre esto me lo colocó. O sea, yo se los comparto para que ustedes vean de qué manera pueden no dejarse dominar. No sé qué sea su situación, quizás sea mucho, porque el espíritu inmundo de agredir a otros está en muchos. Eso me lo mostró el Padre y me lo confirmó. Está en muchos, o sea que examínense a ver en quién está. Y ahí ya usted va a ver, va a analizar.
va a darse cuenta si está saliendo por su boca cosas para edificación o para dañar. Y hay muchas maneras en las que se está moviendo este espíritu inmundo. Quizá en forma de charla, quizá, bueno, tantas cosas. Entre a examinar en qué. Entre a examinar cómo se está moviendo. Pero es una manera en la que todos aquí tenemos que hacerlo porque nos estamos lastimando con esto, nos estamos haciendo daño. Está saliendo, por eso digo, en uno más fuerte que en otros, pero está. Y esa es la mejor ayuda que podemos darnos los unos a los otros. Ya examínese, mire a ver. A mí me tocó la fuerte, porque era así. A usted quizá ahorita le está haciendo así, porque quizá en usted no es tan fuerte. O quizá hay momentos en los que ha sido fuerte, pero pues usted no le ha hecho caso como a lo del Padre, entonces, no sé, cada uno ya se examinará. Estando en esta porción, mire cómo es cuando uno tiene algo por dentro y atrae eso. Puede ser a distancia, esos espíritus inmundos no necesitan estar cerca para comunicarse, no. Puede ser a distancia. Puede ser a horas de distancia. Y aquí voy a compartir algo que el Padre también me mostró. Y es que, por ejemplo, yo soy una persona que aún tengo ciertas ataduras con mi familia terrenal. Tengo ataduras con ellos todavía. Y a veces como que me entra, ¿yo por qué estoy tan lejos de mi familia? No tengo como la posibilidad de muchos que van cada 8 días, o bueno, o se ven, no tengo esa posibilidad. Escasamente llamar, pero pues sé que también fue un trato del Padre, porque al traerme aquí yo sé que fue un trato del Padre. Desde un comienzo, cuando estaba rodeados por ellos, no sentí la necesidad del Padre. Cuando me lleva el Padre lejos de ese entorno, sentí la necesidad del Padre. Ahí fue donde aprendí hay un Elohim. Cuando hice ese llamado a sentir, en mi caso fue así. Era necesario y a veces el Padre trae su palabra y me explica lo de Joseph. Y esa palabra como que, bueno. Pero hay ataduras. Yo no digo, no hay ataduras, hay. Y estando así como que a veces, y yo digo, yo tuve la oportunidad de ir, o sea, no se trata como que nunca he vuelto, no, yo sí he vuelto. Hace poco estuve, o sea, pero como que a veces, como que eso trae, y sé que es de parte del adversario, que es otra que me toca luchar, pero es fuerte. Y estando en esto, o sea, como no es todos los días, tampoco lo va a decir todos los días, me ocurre, no, de vez en cuando uno siente. O sea, de vez en cuando como que el adversario te trae a ver si cae, si la persona cae, porque esto es un proceso largo. O sea, en mí fue un proceso, que han quedado cosas, sí, o sea, y aquí uno se da cuenta, ¿sí? Sale algo, sale como una conexión a otra cosa, y mire lo que ocurre. Una prima que nunca me había escrito, que nunca, o sea, cuando nos vimos hasta huyó, no nos recibió ni nada cuando estuvimos por allá en el bordo, o sea, como que se ocupó en otras cosas y nos hizo el quite. Pero con ella sí hay una atadura, o sea, desde niña era supuestamente mi mejor amiga, sí, a la que uno llama la amiga de toda la vida. Bueno, que después la cambié, pero era como el que en ese tiempo era mi mejor amiga, porque pues después me cambié de lugar, mi mamá se fue a vivir a otro lugar y por eso supuestamente tenía otra mejor amiga. Pero era esa, entonces me llega y me llama, o sea, mira cómo es esto, cómo es la conexión, cómo entra el espíritu inmundo cuando hay algo y quiere como crear esa conexión para sacar el pecado. Entonces me escribe y las palabras de una es: hola prima, ¿cómo está? ¿Cuándo va a venir a visitarme? Acá a Popayán. Y yo en el momento como que días antes había sentido como esa nostalgia de tener a la familia lejos, día antes. Pero yo decía, o sea, en ese momento como que
¿esta por qué me dice eso? O sea, ¿qué pasa? Porque eso es como un espíritu inmundo que uno lo tiene como controlado, pero pues el enemigo no pierde oportunidad para manifestarse. Y cuando hasta le compartí a la y él me dice, ve, tan raro, ¿no era que le está pasando algo? Cuando yo empiezo a analizar esto, digo, venga, esta lo que está mandando es un dardo. Y dije, claro, o sea, quiere como ponerme peor de lo que estoy con esta propuesta. Y ahí dije, yo no, ya pues, y ni le volví a hablar, ni le volví a hablar, porque en ese momento no estaba en condición para resistir a eso, y quizá terminaba prometiendo, diciendo cosas que yo sé no voy a cumplir, porque yo he dicho, voy cuando el Padre coloque que deba ir, porque pues de nada sirve, como nos decía el padre ayer, de nada sirve uno tener ahí, no hablar, o sea, eso no sirve de nada. Más hace uno estando aquí tratando de obedecer al Padre a ver si algo les alcanza, más sé que hago así. Pero yéndome quizás no haga nada, antes me uno a ello y me puedo olvidar hasta del Padre, porque no es que tengo ataduras, y la jo misma que tuvo el privilegio o la oportunidad, por decirlo así, de conocer a mi familia, ver la atadura, o sea, ver el cariño y todo eso que hay allí. Y es fuerte, y quizás en medio de eso corra el riesgo de minimizar lo del Padre. Entonces, por algo el Padre da que esté lejos, por algo, y de vez en cuando coloca que vaya o que venga, por algo es. O sea, en mi caso es así, en mi caso, pero yo digo, quizá en nosotros eso no sea tan fuerte, pero en mi caso se da de esa manera. Pero tengo que estar pendiente, era lo que me mostraba aquí el Padre, porque hay algo en mí que atrae eso que está a distancias. ¿Cómo hizo ella para saber eso? El bicho que tenía sí hizo conexión y mandó el dardo. Uno como que ahí es donde entiende, esto no fue porque sí ya, o sea, uno como que en la manera humana dice, oye, esta que le picó porque me habló. A veces uno dice así, pero cuando uno entra con la palabra y dice, venga, esta lo que está haciendo es conectándose en los espíritus inmundos. Por eso digo, no respetan distancia, horas, ciudad, nada. Porque hay algo dentro de uno que atrae, y eso es lo que hay que sacar. Eso es lo que hay que sacar para que corte toda conexión y para poder ayudar. En Michelet 6:5 dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Este verso me lo da el Padre precisamente en esos días, y yo digo, es tremendo como el Padre obra, porque de esta manera, o sea, cuando me puse a estudiar sobre la gacela, es un animal que poco duerme, escasamente, creo que menos de 5 horas, como que es que duerme, si no estoy equivocada, porque es un animal que constantemente está en peligro, para ser devorado, constantemente. Entonces, como constantemente sabe que está en peligro, pues tiene la estrategia de estar pendiente todo el tiempo. Por eso escasamente duerme, o sea, poco duerme, porque necesita estar pendiente. Por eso en el campo espiritual también el Padre nos dice, despiértate tú que duermes. No se trata del sueño que nosotros tenemos físico, no, es que espiritualmente a veces también nos dormimos. Y estamos como en la gacela, constantemente estamos en peligro, y eso no lo entendemos. ¿En peligro de qué? De que cualquier cosa que hay en nosotros atrae otro espíritu inmundo. Lo va a traer, no importa dónde esté, con tal de que se dé lo que quiere, él lo va a hacer acercar, porque hay una conexión desde acá que llama a eso. Y ahí es donde me decía el Padre, la estrategia de escape. ¿Y qué hace este animal? Una vez hace, y corre a unas velocidades inmensas. O sea, tiene una velocidad para correr, pero el día que no lo hace, lo atrapa. Así pasa con nosotros, el día que menguamos, nos atrapa y nos devora. Y el ave también, o sea, tiene que estar pendiente del que arma lazo, el que le va a tirar con la cauchera, o sea, todo eso. A veces uno ve estos animales y uno trata de cogerlo y uno ve la rapidez, porque en la naturaleza de ellos constantemente tiene que ser así. Por eso la palabra nos dice, la naturaleza no os enseña, o sea, perdamos. Por eso el Padre coloca los ejemplos.
Recuerde, somos personas que constantemente estamos en peligro. Y la estrategia es no dormirse y ser veloz. Y estar pendiente. En 2 Corintios 10 del 3 al 4 y luego saltamos al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. Aquí el Padre nuevamente nos corrobora de qué manera estamos enfrentando al adversario. Porque la manera correcta es con su palabra, es con la palabra del Padre. Es tomando la palabra y obedeciendo. Esa es la manera correcta de hacerle frente al adversario. Porque miren lo que dice en el 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por eso la mejor arma es obedecer, o sea, la mejor arma es la palabra, pero hay que obedecerla, llevar el proceso de obediencia para ahora sí. De esa manera se puede. Por eso yo le digo, les cuento algo que esté en el proceso de obediencia, esperando sacar este espíritu inmundo, compartiéndoles porque necesito ayuda, porque se está moviendo en muchos y debemos ayudarlos. Esta era una de las que me mostraba el Padre, porque a veces uno descuida, no, tengo que decirlo cuando sea libre, pero esto es algo que nos está afectando a muchos. Y donde muchos tenemos parte en eso. Y hay que hacerlo. Pero es obedeciendo para poder castigar toda desobediencia con esa obediencia perfecta, o sea, cuando la palabra queda sellada en el corazón. En Hebreos 10:38 al 39 dice: mas el justo vivirá por la emuná, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná para preservación del alma. Es sencillito lo que el Padre nos dice, o sea, todas estas palabras me las fue dando como para irme impulsando el Padre. Recuerde, por eso le decía, cuando usted se mete a sacar ese espíritu inmundo, llévelo hasta el final. No flaque, o sea, no se deje vencer en medio porque va a ser peor. Llévelo hasta que salga el espíritu inmundo. Luche hasta que salga. Porque eso es lo que hace el justo, o sea, persevera y retroceder nunca. Salmos 34, 8 al 9 dice: gustad y ved que es bueno Adonai Yah. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Adonai Yah vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aquí cuando uno entra en ese proceso de obediencia es cuando verdaderamente gusta, conoce el Padre. Estando aquí yo le decía a Alá, cuando el Padre empieza a darme estas palabras, le hacía un comentario y le decía: ¿por qué era que muchas personas, y no sé para quién vaya esto, no sé, o sea, no sé dirigido para quién, pero era lo que el Padre en ese momento colocaba? ¿Por qué será que cuando se enferman o tienen alguna situación, lo primero que hacen es apartarse? Como solucionar a su manera. Y es por eso, porque quizá no han gustado lo que es el Padre. Porque quizá no han gustado que cuando te enfermas lo que más debes hacer es buscar al Padre. Quizá en ese momento no han gustado eso, no han visto eso. Y van y buscan otras alternativas como solucionar y ya cuando se entienden ahora sí me digo cantarles. Cuando uno fue enseñado que si está enfermo ve al que te sana. Ahora yo no estoy diciendo que deje de ir cuando usted va, porque si usted no está en condiciones de hacer esto no lo va a poder lograr. Lo único que yo le digo es que experimente, o sea, dispóngase a obedecer, obedezca y ahí va a gustar y ver qué bueno es Adonai Yah, capaz de solucionarle cualquier problema y le va a hacer a que usted en vez de alejarse se acerque. Pero muchos tienen como eso, o sea, se alejan. Cuando más deben buscar. Porque si está atacando al enemigo, venga, algo está haciendo. Quizá el Padre le va a dar algo que usted necesita. Y por eso le digo,
Doy todo al Padre que me ha permitido estar rodeada de personas que le tienen y que están en condición de ayudarme. Porque si esto no ocurre, sigo igual y peor. Busques un ambiente así si no lo tiene. Pídale al Padre que le permita estar en un ambiente así. Porque es necesario. Y cuando esto ocurra, dispóngase a obedecer. Acepte la corrección del Padre. Mengua yo y confíe en el Padre y entréguese al Padre. Porque muchos quizá tienen la oportunidad de estar rodeados de personas, pero pues caso omiso. De nada sirve tampoco. Pero es que la persona se disponga y aproveche. Hay que aprovechar lo que el Padre nos está dando. Y esto es algo que yo le doy todo al Padre porque me ha permitido estar en medio de personas. Y a través de esto gusto y veo que bueno es. Y ya sé que cualquier cosa, acudir a Él. La mejor es acudir a Él y ver qué más Él. Cuesta, sí, yo no le estoy diciendo que me cuesta, a mí me costó. El no llorar para mí eso fue algo fuerte, o sea, fuerte, donde el cuerpo mismo te empieza como hasta a temblar, o sea, es algo fuerte, pero hay que hacerlo, si queremos que eso salga de nosotros, si queremos que el espíritu inmundo salga, hay que obedecer al Padre, cueste lo que cueste. Y en el Proverbio 23:15 al 16 dice: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Esto es como para concluir y decirles, Caín empezó a dar una ofrenda, pero no supo que era agradable al Padre. ¿En qué se complace el Padre? ¿Se acuerda que se lo pregunté? ¿Qué es lo que le gusta al Padre? Esto. Que la palabra de Él esté en su corazón, en nuestros corazones. Y de esa manera voy a hablar los retos. Cuando Él está, sabe los retos. Él se complace allí. Él acepta cuando de mí sale lo bueno. Así que hay que tener mucho cuidado con todo lo que el Padre nos está dando. Y esa es la porción que el Padre trae este día. No sé a quién le esté hablando, pero de una u otra manera nos habla. Ya cada uno está en que si quiere obedecer, ya le mostré, esto es real, esto se da, el apoyo del Padre está siempre y cuando nos esforcemos y nos dispongamos. Él no nos va a abandonar, es todo lo que yo le puedo decir. Él está allí, Él no nos abandona. Y ya cada uno mirará, se examinará, es importante que lo haga para ayudarnos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta palabra. Toda Rabá, por lo que has hablado a nuestros corazones. Ayúdanos a cumplir esta porción, bendito Rey. Ayúdanos, bendito Abba, a hacer tu cados voluntad, Adino Malkein. Hoy venimos a ti, bendito Abba, para que en este inmenso amor seas tú ayudándonos, bendito Abba. Esta es una de las áreas por las cuales te pedimos, bendito Rey, que podamos serte fiel en esa obediencia a la palabra. Y sigue, bendito Abba, que tu obra siga avanzando en cada uno de nosotros. Síguenos guiando, Abacados. Síguenos permitiendo tener estos espacios y esta oportunidad para vencer a un emergente. Que esa palabra que traes pueda quedarse, bendito Rey. Hoy te decimos, ven a nosotros, bendito Abba. Ven a nosotros con ese inmenso amor. Ayúdanos, bendito Rey. Guíanos, Abba, pues desde aquí tenemos que salir a obedecer a un emergente. Seguir obedeciendo a tu palabra, bendito Rey. No fallar, bendito Abba, no contristar al Ruach Kodeh, sino por el contrario, obedecerte cada vez más y más, bendito Abba Kadosh. Es lo que hoy queremos, bendito Abba, hacer. Es lo que queremos, bendito Abba, que ocurra en cada uno de nosotros, que haya esa disposición, que coloques en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. Que se despierte esa pasión, bendito Abba, por tus cosas, más que por las cosas de este taber, bendito Abba. Que entremos en esa sintonía contigo y con tu palabra, bendito Rey. Que entremos, bendito Abba, a ver y a gustar qué bueno eres y que no hay Elohim como tú, Abim Malkein. Solo tú estás con nosotros.
Solo tú, bendito Abba, aún en un proceso de obediencia, no nos abandonas, bendito Rey. Y te damos gracias por ello, Abba, por estar con cada uno de nosotros y por perfeccionarte en nuestras debilidades, bendito Abba. Abba, por ello, bendito Rey. Ayúdanos, bendito Abba Kadosh. Ayúdanos para entender lo que demandas de cada uno de nosotros. Ayúdanos para continuar y no apartarnos, bendito Abba. Vengo a ti, Señor, cámbiame de nuevo, amén, una gracia que encontré en ti. Ahora sé que la
gracias, Sabino Malqueño, porque escrito está y se cumple, bendito Abba. Tú das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan, los muchachos flaquean y se debilitan, pero los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, bendito Abba. Correrán y no se cansarán, bendito Rey. Caminarán y no se fatigarán, dice tu palabra, bendito Abba. Y te damos toda Rabá por ello, Padre, por el inmenso amor que hoy derramas para con cada uno de nosotros, por cuidarnos, bendito Abba, por cuidar de este pequeño remanente, de este rebaño, de estas ovejas. Toda Rabá, Padre, quizá algunas nos estamos quedando rezagadas, pero ahí estás tú infundiéndonos ese nuevo aliento. Ahí estás tú, bendito Abba, a través de otros para alentarnos a continuar. Gracias, bendito Rey, por tu palabra. Gracias por traerla en el preciso momento, bendito Abba. Gracias por darnos y suplir la necesidad que hay en nosotros, bendito Rey. Toda Rabá, Padre. Y te pedimos que durante pase, bendito Abba, este tiempo que estemos aquí, bendito Abba, sea para edificación. En el tiempo de la danza, bendito Abba, sea para edificación, bendito Abba. En el tiempo en el que nos das para compartir de esos alimentos, sea para edificación, bendito Rey. Y que nos gocemos en lo que nos das, bendito Abba. Y que valoremos, como dice tu palabra, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con nosotros en Mashiach, Yahshua. Bendito Abba, que aprendamos a corresponder a tu amor, bendito Abba, y sobre todo a ser agradecidos. Gracias te damos porque, como bien dice tu palabra, aunque seamos infieles, tú permaneces fiel, bendito Abba. Toda Rabá por darnos el privilegio de tener un Abba, un Padre como tú, bendito Abba, de contar contigo. Gracias por hoy hacernos saber que estás allí para ayudarnos a pasar, bendito Abba. Que estás allí con tu vara, bendito Abba, llevándonos por ese caminar, bendito Abba, por ese desierto, queriendo que almacenemos agua suficiente que nos alcance para llegar, bendito Abba, hasta ti. Gracias por ello, Padre. Y te pedimos todo esto y te lo damos, Sabino Malqueño, en el nombre poderoso de nuestro Ador, Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Amén.